Okay, now welcome to Beginners 2 Lesson F. Okay, so last class we talked about adjectives, the first part. This is the second part of adjectives, right? So, this is very important, the order of adjectives. ¿En qué orden colocamos a los adjetivos? De manera principal, como principio genérico, un adjetivo va a ir antes de un sustantivo. Entonces yo no puedo decir, digamos, si tengo un carro rojo, yo no puedo decir, ok, carro, muy bien, car, y luego coloco red. No se puede hacer esto. ¿Y por qué? Porque la palabra red es un adjetivo y car es un noun, y por regla general, cuando tengo ese caso, el adjective como red va delante del noun. Entonces diría red car, ¿ok? And everybody is happy here, ¿ok? Entonces eso es de manera general, pero no siempre voy a tener el noun directamente en oración. Puede ser que tenga más de un adjective también, entonces vamos a ver el orden. La realidad es que podemos tener dos o tres adjetivos por generar una oración. No puede tener más de dos o tres, es un poco difícil. Y tengo un orden que seguir. Quantity, ¿no? De cantidad, si son 2, 3, 5, many, a few. Opinión, size, age, shape, color, origin, okay, the material, and finally the noun. Ese es el orden que deberíamos seguir. Ojo, no voy a tener todos estos sustantivos. Ya hemos visto los tipos de sustantivos. Es muy difícil que yo pueda tener todos los tipos de sustantivos. Pero puedo tener un ejemplo, ¿no? Five, big, old, tables, for example. Yeah, there are 5 big old tables here. Or a good new blackboard. Yeah, there is a good new blackboard in the classroom. ¿Ok? Entonces, ese es el orden que yo debo seguir para tener un correcto uso de los adjetivos, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, no van a encontrar tantos adjetivos, pero es importante tener en cuenta que si los de opinión van a ir primero, los de color y origen van a ir al final, los demás pueden ir al medio, entonces voy a ir ordenándolos en base a esto. Pero puedo tener situaciones como esta. My house is big. Perfecto. Mi noun está en el subject. No hay más ciencia acá. El adjective va después del verb to be. My house is big. Or this class is large. Or your dog is pretty. I don't know. Okay, these are the subjects and the verb to be and then the adjectives. Okay, after the verb to be. Another case, I could say my house is big or it is a big house. Eso es lo que les comentaba. In these cases, this class is large, it is a large class, or your dog is pretty and it's a pretty dog. Okay, what I have here are adjectives and then the nouns in this part. So, sorry, this is after the verb to be también, pero acá están delante, están before a noun. Okay, es importante tener en cuenta eso. Entonces yo puedo tener estas situaciones en las que voy a tener el verb to be y luego mi noun, right? Siempre verb to be, recuerden, es muy importante el uso del verb to be. Okay. So, puedo utilizar this is a big house y va a ser exactamente lo mismo. Okay. También puedo tener situaciones en las que yo diga my beautiful house is big, incluyendo otro adjective dentro de mi subject. O my beautiful wooden house is big. Okay. Puedo tener más de uno aquí, ¿no? Y ahí van de todas maneras antes del noun. Entonces, yo voy a tener varias combinaciones siempre y cuando siga mi regla. Puedo tener mis adjectives siempre delante del noun cuando haya un noun. O después del verb to be en caso que no lo haya. Por ejemplo, my house is big. My house is the big one. Ajá, y ahora vamos a ver el uso de one. One. One es el número uno, sí, pero también tiene un uso muy importante en inglés, que lo vamos a ver ahora. Entonces, yo puedo tener, it is a big house, this is a large class, okay, it is a pretty dog, my subjects, pero es muy importante identificar los subjects. El verb to be, los adjectives, cuando tengo noun, van delante. Muy bien. Entonces puedo tener, por ejemplo, my house is big house. No, es importante. Cuando tengo el caso de un adjective y un noun, debe ir de dos formas. O puedo colocar con un article acá y decir, my house is a big house. Sonaría un poco redundante, pero ¿sí? Or this class is a large class, or your dog is a pretty dog. Ok, pero no es recomendable. Muy largo. Entonces puedo decir, my house is big, this class is large, or your dog is pretty. Nada más. Okay. Y el one, como les comentaba, si yo digo, which car is your car? Un poco redundante, porque ya estoy utilizando la palabra car más de una vez en la pregunta.
Entonces, incluso acá en la respuesta, the white car is my car, mucho car. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos one. Which one is your car? Ah, the white one is my car. Or which one is your car here? Okay, the yellow one is my car. Okay, y el one reemplaza a car en este caso. Or which one is your house? Ah, the blue one is my house. Okay, entonces puedo tener algo como which car is your car o that car is your car, pero reemplazándolo por el one. O puedo tener plurales. Which cars are your cars? Or those cars are my cars, and these are ones. Like which ones are your cars? Those ones are my cars. Entonces puedo utilizar one o ones para reemplazar. Es importante. Otro tema importante de la clase es la diferencia entre high y tall. High es elevado, alto, pero no tiene el mismo uso que tall es alto también exclusivamente. Pero vamos a ver, por ejemplo, tengo una mountain acá, ¿no? High mountains, por eso muy altas, de high mountains. ¿Podría decir tall mountains? No, son demasiado altas como para decir tall mountains, no es lo que se acostumbra. So, si tengo una persona, puedo decir a high person o a tall person. ¿Cómo lo dirían? Muy bien, sería a tall person. High person no. Entonces ya ven la diferencia. High puede ser utilizado de manera general para cosas muy altas y tall for people, right? Like in this case, Manu Tebol. Okay, but I have tall buildings and tall trees. Y sí se puede decir. Total, Isaac, entonces no dijiste que para cosas utilizo high en vez de tall. Sí, podría decir high buildings, high trees, pero también se acostumbra a utilizar para elementos que son más o menos verticales y un poco angostos, no tan grandes como una montaña, ¿no? Entonces sí podría decir, ¿no? Podría decir the Statue of Liberty is 93 meters high, or the Statue of Liberty is 93 meters tall. Entonces es importante esto, para hablar de medidas, ojo, para decir qué tan alto es alguien o algo, menciono la medida con la palabra meters, que es metros, y luego high o tall. Si es personas, obviamente utilizo tall, ahí sí no hay vuelta que darle. Oh, remember this meter like this, spelled like this, M-E-T-E-R is for the US and M-E-T-R-E is for the UK, meter. Okay, algo así, something like that is my accent. So this is a big statue. So the Supreme Temple Buddha is 128 meters high, or is 128 meters tall. So this is a way we talk about height. And well, this is really big. This is the Motherland Calls. The Motherland Calls statue is 91 meters high, or is 91 meters tall. Okay, or in this case, the Chrysler Radimir is 38 meters high or 38 meters tall. Okay, or in this case, if we talk about a person, Sultan Kazan is 2.72 meters tall, or 8.3 feet tall. Okay, acá sí no puedo utilizar high cuando hablamos de personas. That's very, very important. Okay, so, si tengo una pregunta, is Carlos tall? Yes, he's very tall. How tall? ¿Qué tan alto? Okay, he's 1 meter and 80 centimeters tall. Or he's 1.80 meters tall. 1.80 meters tall. Or he's 1.8. Sorry, 1.8 or 1.80. ¿no? Puede ser he's 1.8. Siempre cuando yo ya entienda en qué unidad de medida estoy hablando, ¿no? Porque la diferencia es que, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan mucho los pies para medir feet, ¿no? Acá utilizamos en Latinoamérica meters, right? So another example here is the line, la línea long. Is the line long? Yes, it is really long. Really long. How long? It is 2.5 meters long. Remember that the word really is very important here. It's a really, like the really, really big man. How are you? Remember this. This is to talk about how you feel. To talk about your state. Para hablar de su estado de ánimo, cómo están. Muy bien. En cambio, what are you like? Es algo que vamos a practicar bastante. Que es para preguntar sobre personality. Ojo, a pesar de que like quiere decir gustar, la pregunta what are you like no quiere decir que te gusta, sino cómo eres. Y no puedo utilizar how, que te confundirías mucho con el how are you, que es sobre el estado. Entonces la pregunta correcta es what are you like? Hey, what are you like? I'm kind. Porque inicialmente what are you like es una pregunta para hablar de personalidad. Y la pregunta what do you look like es para hablar sobre physical appearance, right?
La respuesta debería de ser I am tall and chubby, for example, in my case. So this is about physical appearance. Okay. Entonces tengo personality adjectives, que lo vamos a repasar en clase, y physical appearance. Okay, check this out. Here we have the meanings. Pero en la manera real, en la vida real, si yo tengo una pregunta, si alguien pregunta, hey, what is he like? ¿No? El grupo de amigas probablemente van a decir, oh, he is very sweet and handsome. Entonces están utilizando un personality adjective y un physical appearance adjective. Se puede dar coloquialmente en la vida real. Normalmente, si preguntas, hey, ¿cómo es él? Oh, él es lindo, él es dulce y guapo. O en el caso de hombres, peor, right? What is she like? Hey, ¿cómo es ella? Uf, she's beautiful. Entonces no debería preguntar, what does she look like? Sí, pero la pregunta es muy abierta. Entonces, what is she like? What are you like? What is he like? Puede funcionar como una pregunta muy abierta. Y eso es bueno. So, this was all for today, guys. Thank you so much. See you next class.